hoy vamos a hablar de honra a la mujer. ¿Honra a quién? ¿Y por qué hablar de honra a la mujer? Bueno, número uno, porque ustedes son la cereza, si me lo permiten, se puede decir así, son la cereza en el pastel de la creación de Dios. Lo último que Dios creó, de acuerdo al relato bíblico, es la mujer. Así que la mujer viene siendo lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿sí? Cuando Dios hizo al hombre, echando a perder se aprende, dicen. Así que, bien, y luego hizo a la mujer por completo. De hecho, hay un origen, una esencia y una diferencia desde el momento mismo de la creación. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde lo formó? ¿Ya entienden por qué somos tan agrestes? ¿Por qué somos tan básicos? ¿Ya entienden por qué somos tan, como tan simples, tan sencillos? Porque los hombres, fuimos formados del polvo de la tierra. Dice, y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2, verso 18 dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. El hombre no sabía vivir solo, así que Dios dijo, voy a hacer a la mujer a causa del hombre. Pero luego, todos los hombres nacemos de una mujer, entonces hombres no se sientan superiores y por favor, quiero decirlo así con toda claridad, no se sientan superiores en ningún sentido, porque todos venimos de una mujer. Ay, pastor, pero algún religioso de esos que piensa, no, pero es que el hombre fue creado primero. Sí, pero entiéndeme, cabezón, fuimos creados primero, pero no sabíamos vivir solos. Necesitamos que el Señor hiciera una ayuda idónea, alguien que nos apoyara, porque no sabíamos cómo llevar esta vida en soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces en Génesis 2:21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, el Señor tomó una costilla, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Cuántas mujeres hizo? Y la trajo al hombre. Diferencias básicas. Somos diferentes en nuestra manera de pensar. Nosotros, como lo dije antes, somos demasiado básicos. Ustedes son muchísimo más elaboradas en absolutamente todo, ¿verdad? O sea, todo lo hacen diferente. Ustedes son muy detallistas en cada cosa. Ustedes son bien dedicadas para ciertas cosas. En cambio, nosotros somos, hágale ahí, sirva ahí, tranquilo. ¿Hay algún hombre aquí que haya alguna vez utilizado un cuchillo de cocina para atornillar un tornillo? ¿Y para cortar un cable? ¿Y para partir la panela? Somos básicos, no necesitamos nada más, ¿verdad? Y en cambio las mujeres tienen una cucharita para la sopa, la otra cucharita para el arroz, la otra para la ensalada. A uno que le dejen un tenedor y estuvo. Eso hace diferencia en nuestra manera de pensar. También somos diferentes en nuestra manera de sentir. Somos completamente distintos. Ni hablar de cosas como el umbral del dolor. Para los hombres, el dolor es otra cosa. ¿Alguna vez ha visto a un hombre cuando le va a dar gripa? Cuando le va a dar. Es diferente cuando le dio. Porque cuando le dio ya se murió. Pero cuando nos va a dar, no, eso llamamos, ay, voy a comprar un seguro de vida. O sea, apenas medio tiene unos moquitos. En cambio ustedes, las mujeres, ¿verdad? Soportan, aguantan, tienen partos. Dios, gracias por dejar que eso sea para ellas. Pero sí, por Dios, o sea, es una cosa tenaz. O sea, son una cosa completamente diferente, son totalmente diferentes. Son multitareas, ustedes pueden hacer 10 tareas al tiempo. A mí me sorprende, digamos, en la cocina. Yo llego a la cocina, de hecho, no me gusta que haya nadie en la cocina. En el momento en que yo voy a cocinar, no me gusta que haya nadie en la cocina porque tengo un plan de cómo se va a hacer cada cosa. Y cuando yo digo voy a hacer el desayuno, en la casa saben que almorzamos tarde. Y lo hago más sencillo que lo hace ella, ¿verdad? Pero me demoro 1 hora y media haciendo un desayuno. En cambio llega en 5 minutos, tiene todo listo y mucho más rico y mucho mejor presentado. Y al mismo tiempo estaba respondiendo mensajes, y al mismo tiempo estaba hablando con la mamá, y al mismo tiempo estaba haciendo un montón de cosas y mirando, y Sofía que el perro, y pendiente de todas las cosas, y yo todavía ni siquiera he terminado de lavarme los dientes. O sea, son completamente diferentes por diseño. Ok, voy a irme por este lado. A lo largo de la Biblia encontramos principios, a lo largo de la Biblia encontramos un montón de mandamientos, un montón de parámetros que Dios pone allí para que se cumplan. Pero es curioso que alrededor de toda la historia bíblica,
Las mujeres que interpretan de una manera distinta el corazón de Dios, parece que fueran las cómplices de Dios, perdón que lo diga así, pero que fueran las compinches de Dios, y en muchos casos, sin necesidad de hacer rabietas ni pataletas, simplemente colocaron su punto de vista y Dios le pareció que estaba bien. Y habían leyes escritas respecto a ciertas cosas, pero las mujeres lo hicieron diferente y Dios dijo, está bien. Hay gente que toma 2 o 3 versículos de la Biblia, no lo entiendo hoy en día, de veras, no lo entiendo hoy en día después, y me refiero no por la cultura en la que vivimos, sino me refiero que no entiendo hoy en día algunas posiciones machistas de algunas personas que dicen estudiar la palabra cuando hay tantos estudios teológicos, cuando hay tantos estudios respecto a la cultura de su entonces, respecto a cómo la Biblia era un libro completamente de avanzada para su época. O sea, no entiendo cuando algunos dicen, es que la Biblia dice, no permito, dice Pablo en 1 Timoteo, no permito que la mujer enseñe. Y entonces en algunos lugares, y nos pasó una vez, un asunto súper triste, estábamos en un lugar, llegamos y presenté a mi esposita, les presento a la pastora Connie, entonces la gente bien, y se acercó una niña como de unos 6 o 7 años, se me acercó y me dijo, usted está equivocado, porque a mí en la iglesia donde nosotros vamos, y entiéndeme, 6 o 7 años, nos dijeron que las mujeres no pueden ser pastoras y jamás pueden estar en ese lugar. Eso fue hace un poquito más de un año. Qué tristeza, una niña de 6 o 7 años que jamás podrá pensar en hacer lo más honroso que puede haber sobre la tierra, que es servir a Dios, porque seguramente un hombre machista dijo, no permito. Oh, y es un mandamiento. Bueno, es un mandamiento. Te voy a decir, voy a contar algunas historias de algunas mujeres. Rebeca, ¿sabe quién era Rebeca? La esposa de Isaac, el hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el primer que iba a ser sacrificado. O sea, Rebeca, o sea, la Biblia dice que Dios envió su ángel con el siervo de Abraham para que fuera escogida, seleccionada. O sea, fue una cosa increíble. Bueno, en esa época había una ley que era la ley del primogénito, era una ley cultural, en donde decía que el primogénito era el que iba a llevar la cabeza de la familia cuando el padre muriera. Aparte de eso, iba a heredar las 2/3 partes de la herencia de su padre. Y ojo, porque solamente se referían al primogénito varón. Bueno, en Génesis capítulo 27, los versos 15 a 17, esta parte de la historia. Si no conoces mucho la historia, te invito a que puedas leer la Biblia un par de capítulos. Empieza desde el capítulo 25, quizás hasta el 27, para que puedas entender un poquito más. Por asunto de tiempo, solo voy a leer algunos versículos. En Génesis 27 dice, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa. O sea, bien, tomó los vestidos de su hijo mayor, del primogénito. Pero mira lo que hizo. Y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos y entregó los guisados y el pan que había preparado a manos de Jacob su hijo. Rebeca es la que viste a Jacob. No lo engañó Jacob, lo engañó Rebeca. Jacob solamente obedeció. Él no se iba a rebelar contra su mamá. De hecho, su mamá lo amaba muchísimo. Nacieron los dos, Esaú, Jacob. Esaú era el primogénito, el orgullo de su papá, le gustaba la casa, le gustaban los deportes, le gustaba estar fuera. En cambio, Jacob era el niño de la casa, el que estaba ahí, el que siempre se encargaba y era el preferido de la mamá. Porque generalmente los hijos menores somos los favoritos de mamá. Jacob sabía y Dios sabía y estableció que el primogénito era el que recibía la bendición. Bueno, Rebeca vistió a su hijo como el primogénito. No era el primogénito, pero lo vistió como el primogénito. ¿El resultado cuál fue? Isaac bendijo a Jacob. ¿Y sabes quién más respaldó esa bendición? Dios. O sea, al principio era el primogénito es bendecido. Deuteronomio capítulo 27. El primogénito es el que va a ser bendecido. Pero Rebeca dijo, no. La Biblia dice que Esaú llevaba niñas a la casa que eran un dolor de cabeza para sus papás. Digo, no me parece que él sea la bendición. Y el viejito Isaac ya estaba ciego, ya tenía más de 100 años cuando en ese momento de la historia. Dijo, no importa, lo voy a engañar. Y la bendición se la lleva a Jacob. ¿Y qué? Jacob. Luego se encuentra él con Dios, tiene su encuentro con Dios, un momento en su vida. Le cambian el nombre a Israel. Israel es la nación de donde viene nuestro Señor y Salvador Jesús. Así que tiene mucha importancia lo que ella hizo.
Jesús no viene de Esaú, aunque Esaú era el primogénito. Jesús viene de Jacob. Y me encontré con otras mujeres que hicieron cosas raras para guardar la descendencia de Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 5, dice: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí es donde entra Rebeca. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Esaú. La mamá lo borró. ¿Por qué? Porque ustedes pueden. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Y dice, Judá fue padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar. Primera mujer que aparece en la genealogía de Jesús. En Génesis capítulo 38, en la historia de José, de vida de José, aparece un espacio allí, es Génesis 38, que cuenta la historia de Judá. ¿Y por qué cuenta la historia de Judá? Bueno, porque dice que Judá se separó de sus hermanos, de los 10 hermanos que quedaban allí, se separó, fue y se casó con una mujer que no debía casarse, pero se casó con ella y tuvo 3 hijos, Onán y Selá. El hijo mayor, se casó con Tamar, pero la Biblia dice que era malo, muy malo, y por eso murió muy joven. Entonces había una ley que decía, si el hijo mayor muere y no deja descendencia, entonces la esposa del hijo mayor debe casarse con el hijo que sigue. Pero Onán, por ley, que se llama la ley del levirato, se tuvo que casar con esta mujer Tamar, pero él no quiere tener hijos y de nuevo muere muy joven. Así que Tamar quedó allí, viuda, esperando que quizá un chico de unos 10 años más o menos podría tenérsela, creciera para que se lo entregaran como esposo y pudiera dar generación y todo lo demás. Hoy conocemos a la nación de Israel como el pueblo judío. ¿Viene de dónde? De Judá. Pero hasta ese momento Judá no tenía descendencia. Así que Judá dice, no, voy a guardar a mi hijo Selá, de pronto es esta señora la que los mata, quién sabe con qué cocina, así que cualquier cosa podía pensar, así que le dice, más bien no lo voy a guardar. Pasaron los años, la esposa de Judá murió, y Judá, que era un hombre, pues no sé cómo era, ¿verdad? Queda viudo y en medio de su viudez dice, pues no tengo que ir a seguir haciendo negocios. Se va a un pueblo a hacer negocios. Cuando llega a ese pueblo a hacer negocios, va saliendo del pueblo, ve a una mujer que le pareció muy hermosa y ahí hace su negociación con ella pensando que era una prostituta. Se acuesta con ella, el viejito se va y luego manda que le paguen. O sea, fue como, te pago después, te pago por Nequi. Y quedó así, sí, pues no tenía plata ahí, dice. Bueno, aquella prostituta no era una prostituta de verdad. Aquella prostituta era Tamar. Tan pobre era su relación familiar y la importancia familiar que tenía Judá, que no le importaba su descendencia, ni reconoció a su propia nuera. Así que Tamar va, se acuesta con el viejito, le dice, ¿sabes qué? Déjame tu bastón, déjame tu sello, después me pagas, ¿ok? Pero se queda con eso, se acuesta con él, tiene relaciones con él. Queda embarazada. Cuando ella queda embarazada y ya se le nota, entonces toda la gente escandalizada, ¡ah! Tamar está embarazada, y van y le cuentan a Judá, oye, tu nuera está embarazada. Y él dice, qué bandida, ¿saben qué? Sáquenla y quémenla. Porque la ley dice que hay que sacarla y quemarla. Viejito mugroso, ¿verdad? Y él dice, no, un momento, yo tengo aquí pruebas de quién es el papá de mi hijo. Así que por favor, envíenselas a Judá a ver si las reconoce. Y cuando Judá recibe eso, dice el versículo 26 de Génesis 38, que él baja su cabeza y dice, wow, yo reconozco que ella ha actuado mejor que yo. Y de aquella relación nacieron un par de gemelos. Dice, Judá fue padre de Fares y de Zerá. No dice que fue padre de Onán y Selá. Dice que fueron hijos de ¿quién? Y será los hijos de Tamar. Sí, la tribu se podrá llamar la tribu de Judá, pero la que tuvo el deseo, porque hubiera una generación, fue Tamar, no Judá. Una mujer de nuevo. Pastor, usted está diciendo que la prostitución es... No estoy diciendo nada de la prostitución, no estoy diciendo nada de eso, no estoy diciendo que esté bien visto, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que una mujer que tenía un profundo deseo de dar una generación, que comprendía el valor de una generación,
aún más que el mismo Judá, que era el hijo, el descendiente directo, el que debía dar el fruto, una mujer lo interpretó de una manera diferente, el corazón de Dios. Digo yo, fue como fue como la cómplice de él para que se propiciara toda una generación. Y Jesús, nuestro Salvador, nació de la tribu de Judá. Deuteronomio 7:3. Tampoco de ninguna manera te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. O sea, israelitas con cuidadito con una mujer de otro lado. Cuidadito pues me traen y se relacionan con alguien de allá. ¿Por qué? Porque van a hacer que sus hijos pequen. Bueno, hay una primera mujer, Rahab. Mateo capítulo 1, versículo 5 dice: Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Hebreos 11:31. Si uno no sabe quién es Rahab, entonces uno encuentra que en el panel, en el libro, en el muro de los héroes de la fe, aparece Hebreos 11:31 y dice: por la fe, la prostituta Rahab. Wow, de nuevo un sesgo muy machista, ¿verdad? Como, la prostituta Rahab. Bueno, la prostituta Rahab, ella fue la que hizo en el libro de Josué, capítulo 2, que llegaron los espías. Josué envió unos espías a la tierra prometida y los espías llegan a la casa, al prostíbulo del pueblo. Llegaron a ese lugar. Y cuando ellos llegan allí, la prostituta los esconde porque el rey de Jericó supo que iban a tomar la ciudad. Esta mujer los esconde. ¿Y por qué aparece esta mujer en la genealogía de Jesús? ¿Por qué aparece esta mujer en el libro de los héroes de la fe? De nuevo, una mujer. Mira lo que ella declara. Josué capítulo 2, versículo 11. La parte final de ese versículo dice: yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra. O sea, podría tener un trabajo, podría tener algo que no está bien, pero con todo y eso, ella tenía en su corazón fe. ¿Qué tenía? Y honra. Y ella declaró, ¿saben qué? El Señor es Dios de dioses, el Señor es el Señor de señores, y yo sé que no hay nadie en la tierra ni en el cielo como Él. Y solo por eso, solo por eso, aparece, no en la Biblia, aparece en la genealogía de Jesús. Se coló allí por su fe. Rescata a los espías, luego los espías la rescatan a ella, y su siguiente aparición en la Biblia, puedes buscarlo, hasta Mateo capítulo 1. Otra mujer, y ojo, se casó con Booz, hace parte de la genealogía de Jesús, y recuerda que había un principio de matrimonio. No se van a casar con nadie que no sea de esta nación. Y una mujer de una dudosa procedencia, con un dudoso trabajo, terminó metida en esa nación casándose con un israelita. Ruth. ¿Alguien ha visto Ruth en la Biblia? Ruth no tiene un capítulo, un versículo, no, tiene un libro dedicado a ella. ¿Y saben quién era Ruth? Ruth era una mujer moabita, una viuda moabita, que se había casado con un israelita, murió, y entonces va y se devuelve a la nación de Israel. ¿Y por qué aparece ella en la Biblia y en la generación de Jesús? Mateo 1:5 dice: Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, Isaí, padre de David. Vuelve y aparece una mujer, y tú lo lees, lee Mateo capítulo 1 y te vas a encontrar con que estas mujeres son las únicas que aparecen en la genealogía de Jesús. ¿Y por qué ella tiene un libro en la Biblia? Ruth capítulo 1, versos 16 y 17. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje ni ruegues que te abandone. La suegra le dice: mira, vete, devuélvete a tu pueblo y a tus dioses. Y él le dice: no, a mí no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas iré, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos. Nada, ni siquiera la muerte. Una lealtad de este tipo no la encuentras en la Biblia en ninguna parte. Pedro le dijo: Señor, yo jamás te negaré. 2 horas después, usted conoce la historia. Era el Señor Jesús, o sea, ni siquiera era su suegra.
Ruth significa amiga, leal, honor, trabajo, entrega, confianza. Por eso aparece allí. Y de nuevo se casa con un hombre de Israel y ella era de Moab. Y había una ley en matrimonio, no lo harán, pero de nuevo está ahí. Y no está ahí como cualquiera. Está ahí, tiene un libro en la Biblia, está ahí, marcó todo un hito para la nación de Israel y adicional a eso está en la genealogía del Señor Jesús. De nuevo, una mujer siendo cómplice para que algo bueno pase. Una mujer siendo cómplice para que la historia se reescriba. Una mujer siendo cómplice, ¿sabe para qué? Para que Dios derrame todo su amor, su favor y su poder sobre la tierra. Porque eso es lo que hacen las mujeres. Una más, Betsabé. ¿Alguien sabe quién es Betsabé? Ay, sí, la bandida esa que se metió con el rey David. ¿Por qué tenemos esa opinión? No, David era bueno, ella era mala. No. Ella tenía a su esposo, estaba en su casa, tenía la ducha en la terraza y sabía que desde ahí daba la ventana del rey. No importa. Él estaba casada y estaba tranquila en su casa. Éxodo, mire, escuche, una ley que está en los 10 mandamientos. ¿Alguien ha leído los 10 mandamientos alguna vez? Éxodo capítulo 20, ok, este es el 7º mandamiento. No cometas adulterio. Mateo 1:6. Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. En otras palabras, cuya mamá era la que había caído en adulterio con el rey. O sea, cometen adulterio, su primer hijo fallece por 1000 razones. Por 1000 razones pudo haber fallecido. Yo sé, la Biblia dice que el Señor hirió con enfermedad al niño, pero más que allá que el Señor haya herido con enfermedad al niño, imagínense el estrés de la mamá, queda embarazada, después le matan al esposo, se casa con David, pero ¿qué dirán de todo? Todas las consecuencias psicológicas, fisiológicas en medio de su cuerpo, tuvo que haber sido una locura. Aquel niño seguramente nació con algún pequeño faltante y por eso fallece. Algo físico, químico en su cuerpo pudo haber fallado. En aquel tiempo no había manera de cómo detectar preeclampsia, de cómo detectar las enfermedades que detectan hoy en los bebés y simplemente el niño nace y muere. Pero cuando nace y muere, David ayuna, todo, ora, busca al Señor, el niño muere. Y el versículo siguiente de que dice que David se levantó, fue a adorar al rey, comió. Luego David fue a consolar a su esposa. Ya no era la esposa de Urías. Ya no era Betsabé la bandida. No, ya no fue la causa por la cual David escribió el Salmo 51. No, ahora era su esposa. Se unió a ella. Y Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. Y mira lo que termina diciendo ese versículo. Y el Señor amó al niño. Pero ¿cómo el Señor va a amar un niño que es fruto de un adulterio? ¡Qué escándalo! Dios lo amó. La Biblia no registra la oración que pudo haber hecho Betsabé. Pero por alguna razón Dios amó a Salomón más que a los demás hijos. Habían muchos hijos. David tenía muchos hijos. Él tenía un gran desorden familiar. Uno de sus hijos, Absalón, quiso tomar el trono por la fuerza. De hecho, sacó a su papá corriendo y tomó el trono por la fuerza. Luego Absalón muere. Después ya cuando David está muy viejito, ya está en cama, ya está mal, están preparando todo para que Adonías sea el rey. ¿Por qué? Porque Adonías era el cuarto hijo varón de él, entonces debería seguir en la cadena para que fuera el rey. Pero entonces cuando Adonías va a ser consagrado rey, llega Betsabé. Va y habla con el profeta Natán y va y se sienta al lado de la cama del rey David. Y como sea, lo convenció. Y al final, ¿quién fue el rey? Conocido como el hombre más sabio de toda la tierra. Fruto de un adulterio. Primera de Reyes capítulo 1 verso 30 dice: te aseguro que hoy cumpliré lo que te juré por el Señor, el Dios de Israel. Yo te prometí que tu hijo Salomón me sucederá en el trono y reinará en mi lugar. ¿Cómo lo convenció? De la misma manera como lo conquistó. Lo sedujo. Y ojo, porque seducción no tiene que ver con sexualidad. Seducción tiene que ver con hacer algo en el corazón que guíe hacia una dirección específica. Y eso fue lo que esta mujer hizo. ¿Lo hizo mal? No. Ahí dice que si hubiese sido mal, el Señor no hubiera amado al niño. Y si hubiese sido mal, Salomón no hubiera sucedido a David en el trono, o no hubiera seguido a David en el trono, y Salomón no sería parte de la genealogía de Jesús. ¿Genealogía de quién?
Eh, Hay una diferencia. La psicología hoy en día nos enseña que la manera como los hombres reaccionan al temor es a través de dos cosas. O huye o pelea. Cuando hay algo a lo cual te tienes que enfrentar. O sales corriendo o peleas. Piensa en cómo reaccionas frente a esa cucaracha que vuela. O la pisas o corres. O huyes o peleas. Esa es nuestra reacción frente al miedo. Ok, las mujeres no huyen o pelean. De hecho, cuando las mujeres reaccionan de esta manera, es que cometen los peores errores. Porque las mujeres son más prácticas. En su desarrollo cerebral, ¿verdad? Las mujeres frente a situaciones de peligro, se esconden, toman calma, luego reaccionan y cuadran las cosas a su favor. Sí, así funciona. Así que la respuesta de la mujer frente a algunas situaciones es permanecer y manipular. Y entiéndame que la palabra manipular es buena. Lo que pasa es que siempre las metemos en unos contextos que no tienen que ver. Pensamos que la manipulación es mala. Que está manipulando testigos. Ya es malo. ¿Sí? No, manipular. ¿Ok? Quiero hacer algo, quiero obtener un resultado, un fruto. Si tú miras la historia de las mujeres que te he hablado y de otras tantas más que hay en la Biblia, ellas manipularon ciertas cosas y obtuvieron un buen resultado. Lo curioso es que interpretaron el corazón de Dios de una manera distinta. Una mujer más, María, la mamá de Jesús. María, la mamá de Jesús. Ella había estado con él, le había enseñado todas las cosas, había compartido con él. De hecho, Jesús vivió con ella hasta su adolescencia pasada, hasta casi los 30 años vivió en casa de su mamá, así que tuvo todo el tiempo para disfrutarla. En alguna ocasión, cuando tuvo 12 años, María le pregunta al niño: papito, ¿qué pasó? ¿Por qué te perdiste? Y el niño le dijo: ¿sabes qué? Tú sabes, los negocios de mi padre es donde tengo que estar, porque el niño se había perdido en el templo, por así decirlo. Ellos no lo encontraron porque jamás pensaron que estaría. Ella le dijo: los negocios de mi padre, como queriéndole decir, ya que hay una diferencia, ¿ok? Yo sé a qué vine. No era que Jesús fuera un adulto metido en el cuerpo de un niño, no, simplemente que ya su discernimiento, sabiduría, su gracia, la había crecido hasta ese punto. Así que María sabía y supo siempre, desde la aparición del ángel, quién era Jesús. Pero en Juan capítulo 2, versículo 1 al 5, hay una historia que es muy simpática. Dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y una boda, escúchame, una boda era una celebración que se podía llevar entre 4 y 7 días. Si hoy en día una boda es costosa, que solo hay una comida, imagínate una boda de 7 días. Tenía que haber buena comida, tenía que haber licor, tenía que haber agua, tenía que haber de todo para por lo menos 7 días. Versículo 3. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. María, ¿cómo supo que ya no tenían vino? Porque hace lo que hacen las mujeres cuando conocen a la dueña de la casa. Ay, venga, yo le ayudo, yo voy a la cocina, le ayudo con usted. Ay, tan bonito que le quedó esto y le salió muy linda la boda. Tan linda que estaba la novia, ¿cierto? Ay, ¿cuántos hijos van a tener? Venga, yo le ayudo a servir. Venga y recogemos. Venga, lavamos. Venga, ay, ¿no tienen vino? No, ¿qué hacemos? Compremos frutiño. No, fue a María y le dijo a Jesús: papito, ¿no tienen vino? Jesús le respondió, versículo 4. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Yo no tengo una cigarrería ni una distribuidora de vino. O sea, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Y mira la frase: todavía no ha llegado mi hora. No le dijo mamá, le dijo mujer. O sea, mujer bien, o sea, metida siempre, mami. O sea, qué linda, pero tú allá, yo acá. Tú en lo tuyo, yo en otra cosa. Y me imagino Jesús recordando, el Padre y Jesús, el Espíritu Santo se ponen de acuerdo. ¿Cómo va a ser el primer milagro público de Jesús? Wow, no sé, tiene que ser una locura. O sea, vamos a traer 2 paralíticos que hayan nacido paralíticos, súmele que sean ciegos, mudos y sordos, y que a alguno le falte una patica y al otro un brazo. Tiene que ser un milagro. ¡Wow! ¿Por qué? Porque va a ser el primer milagro. Y María: papito, no tienen vino. No me vas a meter en esto, mamá. Papito,
Bueno, está bien, yo no me meto. Pero ahí dejaron unas tinajas. Y a los muchachos que traen las tinajas se volteó y les dijo, ¿saben qué? Ustedes hagan todo lo que papito les diga. Y se perdió. Jesús convirtió el agua en vino en aquel lugar. Porque una mujer de nuevo hizo todo para que el corazón, el plan de Dios, se cambió. ¿Fue malo? No, no fue malo, para nada fue malo. Versículo 11 de Juan dice, y esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea, así reveló su gloria. La gloria de Jesús se reveló multiplicando, convirtiendo el agua en vino. Pastor, era vino de consagrar. No, era vino del bueno. Del de seguir la fiesta, esa fiesta. Y sus discípulos creyeron en él. La historia de las mujeres en la Biblia es tan increíble. Es tan increíble. Ana, la mamá de Samuel, cambia el sacerdocio. La esposa de Manoa, no, ni siquiera, o sea, en ese tiempo su cultura era tan pobre que ni siquiera le ponen nombre a ella. Y si no dice que era la esposa de Manoa que le dice a su esposo, o me das hijos o me muero. Y ¡plup! Nació Sansón. Y luego de eso vinieron otros. Débora, una juez de Israel, está en el libro de los jueces. La única juez, mujer de Israel. Muchos conocen a Barak. Hay una banda que se llama Barak. Esa banda debería llamarse Débora. Porque Barak solamente hizo lo que Débora le dijo lo que tenía que hacer. Ni siquiera Barak, que era el general del ejército, fue capaz de matar al principal de los otros. No, 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 fue una mujer. El otro se llevó el crédito. Mujeres que están aquí, aquellas que están conectadas, por favor, quiero que me entiendan esto. Dios ha puesto tanto poder en ti desde el momento en que fuiste creada, que cuando tú miras la manera en cómo, cuando viene todo lo de Adán, Eva, esto, Dios le dice al hombre, ¿sabes qué? Tú te entretienes mucho con tu trabajo, ahora vas a tener que trabajar duro, porque te entretienes con lo de la tierra, lo básico. Y a la mujer le dijo, y a ti pondré enemistad, tu mayor enemigo será la serpiente. El hombre no entiende esas cosas tan espirituales, él es más básico. Tu lucha será más espiritual que natural. ¿Entiendes la autoridad que Dios te dio, mujer? Quiero que la entiendas. Tienes tanto poder que eres capaz de cambiar la historia, de reescribir la historia, siempre y cuando todo lo que tú anheles vaya a ser de bendición. Por eso Proverbios 14, versículo 1 dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo? No sé, pero la edifica. Es que mi esposo no me quiere ir a dejar a la iglesia. Y entonces, ¿sabes qué haces? Tomas, en lugar de tomar tus armas, las que Dios te dio, te pones en el mismo plano de tu esposo. Te pones a pelear con él. Y perdóname, peleando a los hombres no nos van a ganar. ¿Por qué? Porque lo nuestro es la tierra, lo básico. No importa si nos dan en la mula, no importa, ahí seguimos. Las mujeres hoy en día quieren parecerse tanto a los hombres que cometen el peor de los errores. No fueron diseñadas iguales. Nosotros somos básicos. Ustedes son diseñadas espirituales, sensibles, amorosas, especiales. Y aparte de eso, conexión espiritual con el corazón de Dios. Tan grande, que puedes, escúchame bien, puedes reescribir la historia de toda tu familia. Puedes reescribir la historia de tu esposo. Puedes reescribir la historia de tus hijos. Puedes reescribir la historia de todas tus generaciones si tan solo peleas con las armas que el Señor te entregó a ti. Entiende, mujer, tú estás mucho más cerca del corazón de Dios. Por eso los frutos que tú das cuando activas o cuando trabajas sobre aquello que Dios te ha entregado son mucho mayores que lo que los hombres podemos hacer. Así que, mujeres, es tiempo de que reescriban la historia. Dios es su cómplice. Dios es su cómplice. ¿Qué hacemos? O te pones a pelear con tu esposa, la primera lágrima y tú ya te quedas callado. O empieza uno, ya va a empezar a llorar. Pues claro, lo desarman a uno. Ya va a empezar a llorar, sí. Ya no puedo pelear más. Ella llora, cambia todo. Bueno, lee la Biblia. Dios te ha dado algo. Te ha dado la capacidad de dar vida. Te ha dado la capacidad de crear algo nuevo. Y ha puesto un propósito espiritual en tu vida completamente diferente. Escúchame, mujer. Permanece, esfuérzate, Dios te va a bendecir.
Usa el poder que Dios te dio. No uses las armas de los hombres. Pueden parecer más fáciles, pero no uses esas armas. Usa las armas que Dios te dio, porque esas armas que Dios te dio han transformado la tierra, transformaron la historia, transformaron la generación de Jesús, y sin duda alguna, el usar esas armas van a transformar la historia de toda tu familia. Amén.